La iglesia allá en Venezuela, donde mi padre es el pastor principal, fundador, y ustedes saben que en las familias pastorales normalmente todos los hijos no tienen escapatoria, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Los hijos no tienen escapatoria, son atrapados en la gracia. Y yo ayudaba a la gente a parquear el carro, cuidaba a los niños y también era el líder de alabanza. Y si alguien faltaba, lo ayudaba también, ¿verdad? Pero imagínense que, no sé por qué, pero después que había pasado como un año de haber comenzado la iglesia y yo haber sido el que dirigía la alabanza, cuando anuncié que me iba del país a hacer estudios afuera, no sé por qué la gente se alegró tanto. La gente se alegró, yo decía, pero Señor, ¿por qué? Y entonces entendí que las respuestas de ellos estaban siendo respondidas y ahí empezaron a surgir músicos de verdad. Y entonces Dios tuvo misericordia de la iglesia y me sacó de la música. Yo digo, siempre bromeo que yo soy más que todo es descompositor. Descompositor. ¿Pero por qué se los digo? Porque esta próxima conferencia quiero comenzar cantándoles una canción. ¿Qué les parece? Bueno, ya, no, mejor, pero bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar acerca de cómo construir un código de honor entre nosotros y cómo nosotros, siendo líderes, somos responsables de crear la cultura de reino intencionalmente donde estamos, donde vivimos, donde adoramos, donde trabajamos, donde servimos. En el año, no les voy a decir el año todavía, un señor llamado Enrique Santos Discépolo escribió un tango argentino, el señor era argentino, y dice así, ¿lo canto o no lo canto? No lo voy a cantar, se lo voy a leer nada más. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón. Entonces dice, pero qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Y así continúa, ¿no? El tango. No se los voy a cantar para que se queden. Pero al final dice algo y dice, y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un calefón. Esto no solamente impacta porque es una descripción de una realidad. Los tangos son más o menos, no es lo mismo, pero son un género así como la ranchera, la música que expresa lo que siente el corazón o lo que ve alrededor, muy genuino, ¿verdad? Es una música muy sentida. Este señor, en este tango en particular, él plasma lo que para él era la interpretación de la realidad de ese momento. Dice, la sociedad perdió todo tipo de honor. Pero ¿saben qué es lo más trágico? Que lo escribió, ¿saben en qué año? 1923. Hace 1929, casi 100 años. Significa que como que todavía no hemos sido tan buenos en reconstruir o hemos visto cómo ha ido declinando la capacidad de honrar a las personas y de construir una forma de interactuar que por un lado honre a Dios y también reconozca a las demás personas. El famoso C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, ¿alguno ha visto, sabe, un clásico de la literatura y que ha estado en películas inclusive? Él escribió en uno de sus libros, dijo, nos reímos del honor y nos asombramos al encontrar traidores entre nosotros. Castramos a nuestros caballos y luego les pedimos que fructifiquen. Lo que está diciendo ahí es que no pretendamos que la gente se trate de una manera honrosa
si no hemos construido las bases para eso. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy. ¿Cómo hacemos, ayudados por el Señor, a poder intervenir nuestra forma de conectarnos con las personas y con Dios de tal manera que el honor esté en el centro de nuestras relaciones? El declive social ya no haya dónde llegar. Y tú y yo, escúchame esto, mi hermano, tú y yo somos responsables de reconstruirlos. Y tú puedes empezar en tu casa, puedes empezar en tu ministerio, puedes empezar en tu trabajo, en la iglesia, en la comunidad, con los vecinos. Tú y yo somos responsables. Ahora, nos conviene construir códigos de honor. Yo el libro que he publicado, sobre el que baso esto que les voy a compartir, esto es un resumen de algunos puntos que creo son clave, se llama Código de Honor. Cuando la virtud, el aprecio y el coraje marcan la diferencia en el liderazgo. 3 cosas: virtud, aprecio y coraje. Y ya vamos a ver por qué esas 3 cosas me parecieron interesantes. Pero a mí siempre me gusta hacerme la pregunta, y como todos aquí somos, ¿por qué Jesús? ¿Por qué es importante esto de construir un código de honor? Bueno, voy a darles 3 de las muchas razones, ¿no? Una es porque, escúcheme esto, fuimos creados para intercambiar honores. Fuimos creados para intercambiar honores. Usted dirá, ¿cómo es eso? Bueno, usted no ha leído por casualidad lo que dice en la Biblia, en el libro de Samuel. Dice que Dios honra ¿a quiénes? Dios honra a los que le honran. Eso es un intercambio de honores, ¿sí o no? Tú y yo honramos a Dios con nuestra vida. ¿Y qué promete Él? Que Él nos va a honrar. Es un intercambio vertical. Pero también en la Biblia, y ya vamos a ver algo de eso, también se nos pide que seamos buenos intercambiando honores en lo horizontal. El ejemplo archiconocido. A ver, ¿qué versículo les viene a la mente cuando piensan en algo en la Biblia que habla de honor? Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. Entonces, estamos en el ámbito horizontal. Yo honro a mis padres y tengo beneficios como, por ejemplo, hay promesa, porque es una promesa de parte de Dios, es el único mandamiento con promesa, que voy a tener éxito, me va a ir bien en la vida y que tengo más posibilidad de vivir largos días sobre la tierra. Entonces, yo no sé ustedes, pero yo veo beneficios en eso. ¿Cuántos no quieren tener éxito en la vida? Levanten la mano, ¿verdad? ¿O cuántos no quieren tener una larga vida de bendición y de impacto y de legado? Pero lo que más nos ha de motivar es que vivir, o vamos a ponerlo así, aprender a honrar a Dios nos trae bienestar, porque Él promete que Él nos va a honrar a nosotros. Entonces, la pregunta aquí que nos hacemos es, ¿cuán bueno soy yo honrando? ¿Cuánto conozco qué significa vivir una vida de honor? Entonces, vamos a brincar a definir el término. ¿Qué es honor? Porque, escúchenme una cosa, ¿cuántos de ustedes han cantado aquí en la iglesia, en sus carros, en sus casas, en sus coches o en sus casas? ¿Cuántos de ustedes han cantado que Dios es digno de toda honra? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahora, les hago una pregunta. ¿Por qué Dios es digno de toda honra? ¿Qué le hace ser digno de todo honor, de toda honra? Si no podemos responder esa pregunta, es porque no hemos entendido entonces el concepto de honor. Yo, de las muchas cosas, quiero sintetizar, no pretendo cubrir todo, pero lo que he conseguido, fíjense por ejemplo, el autor Domingo Ricard dice que hay una distinción, porque en el español tenemos un problema, que utilizamos honor y honra como que si fuesen la misma palabra, pero están relacionadas, pero son 2 caras de una misma moneda. ¿En qué sentido? Él dice, se distingue la honra que se recibe y es debida del honor que se posee y se defiende. Entonces, voy a repetir, porque vi algunas caras por ahí así como, ¿verdad? Entonces dice, se distingue la honra que se recibe y es debida del honor que se posee y se defiende.
En pocas palabras, yo vivo una vida de virtud, santidad y honor a pesar de que nadie me honre. Yo vivo una vida honorable a pesar de que nadie me honre. Pero ¿a quién, según lo que la lógica nos daría, a quién se debe dar honra? Uno le atribuye honra a aquellos que viven una vida de honor. Entonces, es como que el que vive una vida de honor debería recibir honra de los demás. Esa es la perspectiva. Pero lastimosamente en nuestra sociedad, a los que se le honra no son todos los que merecen o viven honrosamente. O al revés, hay personas que viven una vida en santidad, virtud, etc. Y nadie se los está reconociendo. Entonces, lo que tenemos es que poner el juego en orden. Vivir una vida de honra, distinguir las personas que viven así y reconocerlas. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver en la palabra de Dios cómo Él tiene esa expectativa. Antes de entrar en el significado bíblico, les comparto una frase del famoso filósofo Séneca que decía: quien pierde el honor ya no puede perder más. Es algo así como que, en esencia, si una persona no perdió el honor, pues ya no hay más nada que perder. Es como perdió la santidad, perdió la capacidad de vivir en virtud delante de Dios. Pero vamos a la Biblia ahora. Resulta, miren esto, cerca de 313 veces en el Antiguo Testamento aparece la palabra en sus diversas formas, honor. Y en el Nuevo Testamento cerca de unas 43 veces. ¿Qué nos dice eso? Que es importante. Si algo en la Biblia aparece con tanta frecuencia, nos dice, Dios quiere que entendamos que la palabra y el significado y la práctica de la vida de honor y honrar a otros es importante. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa en la Biblia la palabra? La palabra en la Biblia significa dos cosas principalmente, pero la más fuerte quizá es time. Time es en griego, o kabot en el Antiguo Testamento, en hebreo. Y lo que significa, ¿saben qué es, hermanos? Peso. Peso. O sea, dar honor es darle el peso adecuado a las cosas o a las personas según quienes son. Entonces empezamos, ¿alguna vez ustedes no han escuchado que a veces dicen, no, este es un pesado, ¿verdad? Pero bueno, aquí en México yo sé que se utiliza, me cae pesado, eso es otra historia, ¿verdad? Pero alguien, en algunos contextos latinoamericanos se le dice a alguien pesado, es como que alguien importante, alguien que tiene jerarquía. Entonces tiene mucho sentido entender que Dios es merecedor de toda honra, porque si peso es importancia, entonces nuestro Dios es el más importante de lo más importante. Es el más pesado de todos los pesados. Es decir, el peso significa, o otra forma de ver esto de una vida de honor, es la sumatoria, escúcheme esto, la sumatoria de las virtudes o de los despliegues de las características virtuosas de una persona, la sumatoria. Cuando nosotros sumamos las excelencias de Dios, las perfecciones de Dios, las cualidades de Dios, ¿cuáles son? Por ejemplo, Él es misericordioso, ¿qué más es? Amoroso, eterno, Él es, ¿qué más? Fiel, ok. Cuando la sumamos, y Él no es que a veces es eso, Él siempre lo es. Por eso se llaman perfecciones de Dios, ¿verdad? Los atributos de Dios. Entonces, cuando tú sumas eso, nadie tiene todo eso todo el tiempo como Él lo tiene. Por lo tanto, Él es el más pesado de todos los pesados. Por lo tanto, Él merece toda honra y gloria para siempre, por encima de cualquier otro ser creado y existente. Entonces, empezamos a entender por qué honramos a Dios. Porque todos sus atributos le dan un peso único en el universo que Él mismo creó. Entonces, eso desde la perspectiva de entender un poco el significado de la palabra, pero a términos más bien relacionales, aquí en la tierra, ¿a quién se debe honrar?
obviamente el primero a Dios, ya hablamos de eso, ¿verdad? Él merece. Pero ¿a quién más? Hablé de los padres. ¿A quién más? ¿A quién más nos invita la Biblia a honrar? A las autoridades, a los pastores. ¿Qué dice la palabra? Dice que a los ancianos que enseñen bien la Biblia son dignos ¿de qué? De doble honor. Es decir, también en el liderazgo, pero también en la Biblia se nos habla muchas veces de, por ejemplo, los empleados. Aunque no te guste cómo funcionan tus jefes siempre, pero Dios dice respétalos, hónralos, ¿verdad? Pero también al jefe le dice, también cuida, mira que, hey, no les has pagado los salarios, no les has pagado los salarios bien, yo estoy aquí arriba, o sea, Dios dice también trátalos, ¿verdad? Pero también hay otras dimensiones, pudiésemos estar hablando aquí de muchas otras, pero creo que hemos mencionado las más comunes. Ahora, les tengo una trivia, una pregunta para los eruditos bíblicos. Levante la mano aquí todos los eruditos bíblicos, todos, ¿verdad? Ajá. Miren, ¿qué dice el Nuevo Testamento? ¿Quién debe honrar a quién? ¿El hombre a la mujer o la mujer al hombre? Ahí se las dejo, a ver. Ajá, ¿qué piensan? Yo creo que el hombre tiene que honrar a la mujer, ¿verdad? ¿Cuántas dicen amén, verdad? Ajá. Porque dice en Primera de Pedro que honre a su mujer y que la trate como a vaso más frágil. Entonces, pero ahí no se termina todo. En otro pasaje de la Escritura, lo que pasa es que están separados. Dice que la mujer, o sea, que el hombre ame a su mujer y ella que le respete, que le honre. Entonces el llamado, usted puede buscarlo en su propia Biblia, no nos vamos a detener ahí, lo que quiero es que a los dos nos llamó a honrarnos, es decir, yo tengo que honrar a mi esposa tanto como ella me tiene que honrar a mí y los dos vamos a ser más felices cada vez. Ahora, el asunto que tenemos todos es preguntarnos, ¿cómo honro a mi esposa, Señor? ¿Verdad? ¿Cómo honro, o la mujer, cómo honro a mi esposo, Señor? Porque el asunto no es saber que tenemos que honrar, sino preguntarnos cómo se honra a alguien. Y aquí vienen cosas como, por ejemplo, a mis padres, que la palabra me dice que los honre, no es lo mismo honrar a mis padres cuando yo tengo 8 años, que cuando tengo 15 años, que cuando tengo 35, que cuando tengo 50 y ellos tienen casi 80. Quizá en cada etapa honrarlos significa algo distinto. Quizá antes era obedecer lo que me decían, pero quizá luego es cuidar de ellos y quizá sea escucharles, atenderles, invertirles tiempo y estar allí. Pero eso, cada uno de nosotros tiene que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué significa honrarle, por ejemplo, a mi esposa? ¿Qué significa honrar a mi esposa ahora, según lo que tú quieres? O a mis padres ahora, en esta etapa en la que ellos están y en la que yo estoy. Entonces, estamos aquí juntos, hermanos, buscando sabiduría, ¿verdad? En esto. Entonces, yo quiero compartir 3 cosas hoy que nos ayudan en esa dirección. El primer punto clave tiene que ver con el honor arranca o comienza con valorar al ser humano, a las personas a nuestro alrededor. Si tú no crees que las personas a tu alrededor son valiosas, no las puedes honrar. Número 2, tú y yo somos responsables de construir a través de hábitos una cultura de honor. Todos los días. No es algo que tú haces una vez al año en una celebración donde resaltas el nombre de alguien por algo bueno. No. Sí, está bien que lo hagas, pero también es importante todos los días buscar mecanismos, hacer de esto un hábito. Y tercer punto es que tú y yo estamos llamados a procurar cambiar el ambiente a nuestro alrededor por medio de honrar a las personas. Cuando hay chisme, yo sé que eso no hay aquí en Puerto Vallarta, en las calles, ¿verdad? Ni en las... Eso es más que todo en otros países, pero lo digo como un ejemplo, pues, ¿verdad? Entonces, pero cuando uno entra a un ambiente y hay chisme, adivine a quién mandó el Señor para que haga algo. A ti, ¿verdad? Si llegaste en algún sitio y hay mentira, tú eres el que cambia el ambiente. Entonces, vamos a ver esos 3 puntos. El primero, entonces, honor es valorar al ser humano. Decidimos creer, escúcheme esto, tú y yo tenemos que tomar una decisión de creer lo que la Biblia dice
de las personas a tu alrededor. ¿Y qué dice la Biblia? Que las personas a nuestro alrededor tienen un valor infinito que Dios les dio cuando los creó. ¿Sí o no? ¿Y qué significa eso? Bueno, que todas esas personas tiene sentido ayudarlas a que tengan éxito en todo lo que puedan hacer y a valorar sus capacidades. Y que nuestra perspectiva bíblica es que obviamente todos nacemos en pecado, pero somos redimidos en Cristo y tenemos el potencial de vivir para Dios, todos, ¿verdad? Al conocer a Jesús. Y yo debo ver en ese potencial a todas las personas. Y no solamente eso, yo recuerdo en una ocasión yo llegué en mi rol de consultor, ayudando a algunos empresarios a que tengan éxito en algunas áreas de sus empresas. Me topé con un pequeño empresario en una ocasión y de escucharle hablar, estábamos haciendo como un diagnóstico de algunas cosas, me di cuenta que él pensaba que todos los empleados venían a robar algo en la empresa y eran flojos por naturaleza. Entonces yo cuando veo algunas políticas que estaban usando, yo le digo, pero ¿por qué estas políticas? Él me dice que todos los empleados vienen a robar aquí y la mayoría son flojos. Entonces yo tengo que poner políticas que hagan que trabajen mucho y supervisarlos y cámaras en todos lados y desconfianza. Entonces yo le digo, wow. O sea, imagínense ustedes que desde arriba de una organización todo el mundo piense que aquí todo el mundo roba, así que hay que cuidarse y que todo el mundo es flojo, por eso hay que tenerle. Entonces, esa cosmovisión del líder impacta toda la forma. Entonces, claro, cada 3 meses se iban las personas, siempre tenían problemas, siempre le robaban, porque si le dicen, tú eres un ladrón, entonces, adivina qué hace la gente, roba, ¿verdad? Entonces, es de ti y de mí empezar a ver cómo nosotros vemos a la gente a nuestro alrededor y permitir que sea Dios el que nos haga ver tal cual Él las creó a las personas. Entonces, estamos aquí para, por un lado, reconocerlas como personas completas. Las personas, hermanos, son capaces en el Señor, sobre todo en el contexto de nuestras iglesias, son capaces de escuchar la voz de Dios, son capaces de usar sus talentos para la obra de Dios, son capaces de aprender, son capaces de pedir perdón, son competentes para hacer un buen trabajo. Quizá necesiten aprender algunas cosas y mejorar, pero Dios les ha dotado con posibilidades de bendición, así como a ti te creó así, a ellos también los creó así. Cada uno tiene un diseño único, no es igual que tú, no tiene el mismo temperamento ni la misma personalidad, pero eso no le quita el valor. También tienen un deseo único que le impulsa con energía a querer lograr cosas. A veces no entendemos cómo otras personas no quieren lo mismo que nosotros queremos, pero es que Dios creó a cada uno con un anhelo y con una posibilidad y unas ganas de hacer algo por una razón distinta que no tiene que ser la misma que mía. Y por otro lado, las personas tienen sueños únicos que Dios ha depositado en su corazón. Ayudémoslos a descubrirlo. En una oportunidad a mí me salió muy costoso ayudar a una persona que trabajaba conmigo, era una asistente administrativa en nuestra empresa, porque yo la ayudé un día, le hicimos entre el otro socio y yo, le hicimos algunas preguntas y descubrimos cuál es el verdadero sueño que ella quería lograr en su vida. Y nos dimos cuenta que no era en la empresa. Entonces yo decía, pero ella es muy buena como asistente administrativa. ¿Qué hago, Señor? Si la ayudo a cumplir sus sueños, se me va y me quedo sin una buena administradora. Pero ¿saben qué hicimos? Dijimos, vamos a ayudarla. Porque lo mejor que podemos nosotros hacer es pensar que ella tiene un sueño dado por Dios y que lo mejor que puedo hacer es ayudarla a cumplir. Aunque a mí me cueste en algunos momentos algo doloroso, temporal, pero yo estoy creyendo que Dios tiene grandes cosas para la gente y que mi rol es empoderarlas y ayudarles a cumplir aquello para lo que Dios les ha creado. Un destino único, un legado único, y que yo no tengo que estar entendiendo lo que todas las personas quieren, pero sí estoy ahí para buscar de una manera siempre apoyar y siempre estar allí para ellos. En el mundo de la psicología hay un término que usó un psicólogo muy, muy reconocido que se llama Carl Rogers, y él decía,
que hay que poner un énfasis en tratar de usar algo que él llama la mirada, escuchen esto, la mirada positiva incondicional, que es como la mirada de nuestro Padre Celestial. ¿Ustedes creen que Dios se da por vencido con nosotros? ¿Cuándo se ha dado Dios por vencido conmigo? Yo he tirado la toalla varias veces y Dios al día siguiente me lanza un mensaje y me dice, tú te diste por vencido, pero yo no me di por vencido contigo. ¿Y hasta qué punto estamos nosotros abrazando ese corazón del Padre cuando interactuamos con las personas? Pero la única manera, hermano, escúchame esto, la única manera que nosotros podamos hacer eso, esto de construir una cultura de honor, esto de abrazar el corazón del Padre, es que el Espíritu Santo de Dios nos llene y nos inspire a hacer esto, porque les digo que esto no nos sale natural. Lo natural es no ver el talento en las personas, no ver los dones espirituales, no creer que las personas van a poder y más bien tacharlas o ponerles un estereotipo de que, este hermano, él no va a llegar muy lejos, pero bueno, hay que lidiar con él, ni modo, ¿verdad? Pero no, Dios no se quiere dar por vencido. Recuerdo en una oportunidad, una chica, cuando yo estaba en Virginia viviendo hace 22 años, ayudaba mucho a un pastor de una iglesia local que estaba en desarrollo y me tocó mentorear a algunos jóvenes para que quedaran como líderes de jóvenes. Y había una chica, entre los tres que estaban ahí, eran 2 chicos y una chica. Esa chica siempre daba problemas. Era cuando uno decía A, ella, no, es B. O no, es que tenemos que ir 3 días en un retiro de jóvenes. No, tienen que ser 2 días. Y todos estaban de acuerdo que eran 3 y ella decía, no, es 2. Todos, ¿saben ese tipo de gente, verdad? Yo sé que aquí no hay en Puerto Vallarta, pero bueno. El tema es que fue difícil lidiar con ella, pero después, como 5 años más tarde, yo me la conseguí y me dijo, Jesús, gracias. Porque a pesar de todo el dolor de cabeza que yo te estaba dando, tú seguías confiando en mí. Y eso hizo que Dios cambiara mi corazón. Porque yo decía, no puede ser que yo le doy tanto dolor de cabeza y aún Él siga adelante confiando en mí. Entonces, lo que quiero decirles, y no porque este sea un ejemplo de wow, sino que cada uno de nosotros tiene una oportunidad y tiene una oportunidad de creer que Dios va a hacer cosas hermosas alrededor con las personas que tenemos. Pero eso nos brinca al punto número 2, que tiene que ver con que el honor es algo que se construye, o la cultura de honor es algo que se construye todos los días, a través de hábitos. Es en las relaciones familiares y laborales que las personas son honradas a través de la actitud que ponemos, a través de la forma en cómo nos comportamos y a través del tipo de conversaciones que tenemos con ellos. Entonces, debemos ser intencionales. Yo uso un término, hoy estuvimos conversando en el libro, que hablo de, deberíamos ser una tribu de honoristas. ¿Qué es eso de tribu de honoristas? Gente que está siempre intencionalmente buscando a ver a quién debe honrar para ir a honrarlo. Y eso parece extraño, pero les pongo un par de anécdotas. En mi mundo del surfing, hace algunos años, aunque ustedes no lo crean, yo tenía el pelo largo, así ondulado. Imagínense yo en la playa surfeando, sí, pero la genética pudo más. Y yo recuerdo que aprendí algo. En una oportunidad, los que han estado en el mundo del surfing me entienden, que siempre en las playas hay lo que se llaman los locales. Son personas que tienen como el territorio tomado, que ellos van todos los días, tienen años yendo y creen que las olas les pertenecen y que tú no puedes venir si no eres de ahí a tomar las olas como que sin nada. No, tienes que pedir permiso o tienes que respetar. Y en el surfing hay reglas. Tú, de acuerdo a donde estás posicionado en la ola, le da la prioridad a una persona, de acuerdo a bueno, en fin. Y entonces yo recuerdo que yo no sabía eso y entré en una playa y no respeté a nadie y cuando salimos nos habían robado el carro. O sea, nos habían roto el vidrio y nos robaron el equipo de sonido y las pertenencias. Y yo ese día aprendí una gran lección. No llegues a una playa sin buscar hacerte amigo de los caciques, de los líderes de la playa. Y entonces, desde ese día yo aprendí, yo dije, cada vez que voy a una playa, antes empiezo a preguntar entre mis amigos surfistas,
¿tú por casualidad conocerás a alguno de los locales en esa playa? Porque sí, yo conozco a Luis, que ok, me puede pasar el teléfono, o ¿cómo hacemos? Vámonos juntos y me lo presentas, y ahí, mira, ¿cómo estás? Yo no tengo que hacer nada, no tengo que ser tan sofisticado, pero decir, ¿cómo estás? Mucho gusto. Yo reconozco que tú eres un local aquí, oye, estas playas, estas olas están buenísimas, no te importa compartirlas, ¿verdad? Y entonces, y la gente, no, la mayoría de la gente, cuando a través de un amigo llega, adivinen qué, más nunca me volvieron a robar el carro en una playa, porque aprendí el principio de reconocer a las personas que ya ejercen un liderazgo. He visto muchos ministerios que llegan a ciudades nuevas como que, y no les importa lo que Dios esté haciendo en la ciudad y quieren imponer algo nuevo y respetando las autoridades locales a quienes Dios ha levantado por años, que están haciendo una obra. Y eso normalmente Dios no lo bendice. Lo normal es que yo, en el caso mío, yo llego e intento preguntar, ¿a quién hay que honrar aquí? ¿Quién es una persona que Dios ha levantado? Porque no es mi trabajo ponerme por encima de nadie. Dios es el que coloca a la gente en su lugar y para su propósito, y yo verme como un colaborador y una persona que es capaz y está dispuesta a reconocer a las personas que Dios ha puesto para honrarlas. Y eso es un cambio de actitud en mi corazón antes de lo que pase hacia afuera. Otra cosa en las relaciones cotidianas que yo recomiendo es desarrollar habilidades conversacionales. Miren, mis hermanos, cosas tan sencillas como escuchar a las personas. No sé acá, pero yo recuerdo cuando yo estaba en preparatoria, no sé cómo llamarle, en kindergarten, ¿verdad? Nos enseñaban algo que se llamaba las reglas del buen hablante y las reglas del buen oyente. No sé si alguno de ustedes hace conexión con eso, pero es cuando alguien esté hablando, no lo interrumpa. Cuando alguien le esté hablando, préstele atención. ¿Verdad? Así. No, sí, cuéntame, yo te estoy escuchando. ¿Verdad? Ajá. Cuando alguien, o cuando yo estoy hablando, yo debo también estar atento a la otra persona. En fin, escuchar, hablar, solicitar. ¿Cuántas veces pedimos ayuda o solicitamos ayuda, pero lo hacemos de la manera equivocada? ¿Cuántas veces hacemos preguntas para afirmar o para denigrar? Fíjense, una cosa tan sencilla como, hermano, ¿y no has terminado de hacer el informe que era para hoy? Fíjense el tono con el que le estoy poniendo, ¿verdad? Que si yo preguntara, hermano, cuéntame un poco cómo va con el informe. ¿Sí se nota la diferencia? Cosas tan sencillas, hasta cómo pregunto, pueden honrar a una persona o pueden denigrar a una persona. Y chequear esto. Miren, en el libro incluyo datos de lo que la neurociencia moderna ha conseguido, que la mayoría de nosotros tiene más vocabulario que denigra que vocabulario que edifica. Y es un trabajo que tenemos que, delante del Señor, Señor, equípame con más vocabulario, palabras y recursos que honren a mis hermanos y a mis hermanas cuando yo converso con ellos, en vez de denigrar sin querer. A veces lo hacemos sin querer, por no tener la herramienta, pero en el Señor, Él nos da habilidades para conversar. Otra cosa es siempre agradecer, siempre agradecer. Miren, uno hace un inventario de quienes han bendecido nuestra vida para nada más ir a agradecerles. Eso es una práctica hermosa que nos posiciona fácilmente en aprender a honrar a las personas. Piense ahí, ¿qué personas han bendecido su vida que usted no le ha ido a agradecer? La honra y el agradecimiento están cerquita de ahí, son parte de la misma ecuación. También la generosidad. Es imposible honrar a otros sin ser generosos, mis hermanos. Yo busco, cuando converso con alguien, cuando voy a honrar a alguien, tengo que estar con un corazón dispuesto todos los días a entregar algo. La honra implica entrega de algo. Imagínense, díganme ustedes, si alguno de ustedes trata de honrar a su padre y a su madre, si no necesita algún tipo de recursos que tiene que entregar. Por ejemplo, tiempo, dinero, esfuerzo
usar su vehículo, ir a buscar a resolverle un problema que no pueden resolver por ellos porque quizás ya tienen muchos años y no tienen la capacidad, va a requerir de ti algún tipo de desprendimiento de algo. No puedes honrar a las personas si no te desprendes de algo. No puedo honrar a mi esposa si no hago tiempo para honrar a mi esposa, si no invierto tiempo, así sea escucharla con atención, así sea regalarle algo un día especial, pasar tiempo con ella. No lo puedo honrar si no invierto algo. Entonces, todas esas cosas que se nos metan en nuestra cotidianidad y que Dios vaya armando ahí, entretejiendo esa cultura de todos los días en todas estas cosas. Y por último, esto de honrar o el honor es procurar transformar la cultura a nuestro alrededor. Miren, ustedes saben, el pastor Rafael comentó que una de las cosas que hago, yo enseño en una universidad cristiana en Oklahoma. Y hay una de las clases que doy que tiene que ver con estrategia organizacional para líderes, etc. Y hay una frase que hace muchos años la leí y enseñamos sobre ese tema, que tiene que ver con la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿La estrategia que uno arma o la cultura de la institución para lograr esa estrategia? Entonces ahí se crea ese debate, ¿no? Hay personas que dicen, no, si no creas puedes tener una muy buena cultura, pero si no tienes una buena estrategia, o otras personas que dicen, no importa si tienes una mala estrategia, pero si tienes una buena cultura. Este señor Peter Senge, él dice esto, dice, la cultura se come a la estrategia de desayuno. Quiere decir que tú puedes tener muy buenas ideas y todo, pero si la gente, la forma en cómo interactúa, no funciona bien y no está creado lo que yo llamo un código de honor, un código de trato mutuo, de bendición intencional, de impactarse mutuamente, muy difícilmente una estrategia se puede llevar a cabo con éxito. Una de nuestras misiones, mis hermanos, porque yo estoy seguro que la mayoría de ustedes no solamente sirven aquí en la iglesia, sino sirven también en el mercado allá afuera, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes tienen un trabajo afuera de la iglesia, verdad? Nosotros pudiésemos ser considerados embajadores corporativos, embajadores al mercado, gente que Dios envía a hacer una diferencia, a cambiar el ambiente donde ustedes están. Ser sal y luz significa ir a cambiar lo que existe en el nombre del Señor por medio de nuestro testimonio, nuestra predicación, ¿sí o no? Entonces, fíjense esto, un embajador cambia las relaciones, cambia el departamento, la empresa, la industria y lo convierte en un ambiente de aceptación y de cuidado. Uno no lo ve como posible, pero si tú puedes cambiar la forma en cómo 2 o 3 personas se tratan, tú puedes cambiar a un equipo. Si tú puedes cambiar un equipo, puedes cambiar a una organización. Si puedes cambiar una organización, puedes cambiar una ciudad y un país. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que no nos demos por vencidos y sepamos que Dios espera que alteremos el curso de las cosas que existen a nuestro alrededor. En 1 Corintios 12, 24, dice, pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Somos buscadores de a quién le falta honor aquí. ¿Quién está siendo maltratado? Ustedes no se han dado cuenta que en el Antiguo Testamento, en muchas oportunidades, hay 4 grupos de personas, a ver si me ayudan a reconocerlas. 4 grupos de personas que siempre Dios decía, y no se olviden de los pobres, las viudas, ¿qué más? El huérfano y el extranjero. Cuando uno se para a ver qué significa eso, son las personas que en el ciclo parecieran las menos favorecidas. Y Dios decía, no se olviden. Es como decir, no se olviden de la parte del cuerpo más débil, no se olviden de los que necesitan más. Honrar es entrar también en nuestra cultura y estar buscando quiénes son aquellos en tu equipo que no han sido reconocidos, que están haciendo un trabajo fantástico y que necesitan ser afirmados con palabras de ánimo. Y ojo, yo no estoy hablando aquí que vamos a estar
todo el día diciendo, y ahora, vaya, te felicito, eres bueno en esto, y exagerar la cosa. Pero sí que seamos intencionales en mostrar aprecio, manifestar agradecimiento y resaltar las virtudes de aquellos que la tienen. Porque no es posible, hermanos, crecer en forma armónica y sostenida si en el camino le hacemos daño a la gente. Necesitamos asegurarnos que consciente o inconscientemente tratamos a la gente. No podemos avanzar, escúcheme esto, no podemos avanzar en ningún emprendimiento ministerial, empresarial, si en el camino vamos dejando heridos, si en el camino deshonramos a quienes nos han apoyado, si desvirtuamos a los mentores, a las personas que invirtieron en nosotros en el comienzo, si asfixiamos a los compañeros de trabajo o si traicionamos a los proveedores y hacemos cosas tras bastidores que no les honran, o a los clientes les engañamos, o si ignoramos a las personas siendo haciéndonos que no nos importan o siendo indiferentes. Hermanos, lo contrario de la honra, ¿saben qué es? La deshonra. Pero la deshonra, en términos bíblicos, es ignorar el valor de alguien. Cuando tú no reconoces, escúcheme esto, cuando alguien no reconoce quién es Dios, lo está deshonrando, porque está ignorando el peso de quién Él es. Y déjeme decirle, la mayoría de la gente afuera, así como estábamos todos nosotros antes de conocer a Cristo, no honrábamos a Dios. ¿Saben por qué? Porque no lo conocíamos. Porque cuando tú empiezas a conocer quién es una persona, quién es Dios, y te das cuenta del despliegue, no te queda otra que caer a sus pies y reconocerlo como el Dios eterno, el Señor de señores, Jehová, Dios todopoderoso. Quiero decirles que igual, cuando tú conoces más a las personas a tu alrededor y entiendes lo que la Biblia dice de ellos, no te queda otra que ir y ver en ellos lo que Dios ve en ellos y empezar a cambiar. Muchas veces nos va a tocar ayudar a cambiar la mentalidad de lo que la gente piensa de sí mismo. Tú eres un agente que Dios puede usar para cambiar eso. Los japoneses lo llaman un término ba, que es crear un ambiente de aceptación y apoyo. En África le llaman Ubuntu, que es una perspectiva de inclusión y de aceptación colectiva. En el contexto bíblico entendemos la palabra agapao o agapao como la palabra de amor, que es un amor que es práctico, que es allí, que viene de parte de Dios. Y que eso se entiende de forma práctica de mil maneras. Yo quiero compartir un ejemplo de un empresario, que hemos compartido esa historia por muchos años. Un hombre aparentemente exitoso, dueño, se llama Gary Grant, dueño de una de las principales cadenas de jugueterías en Inglaterra hoy en día. No una de las principales, la principal, la más grande cadena de jugueterías en Inglaterra. Este hombre hace como unos 15 años, después de tener buen éxito en su negocio, un día fue a un evento evangelístico donde conoció a Cristo. Entregó su vida a Cristo, lloró como un niño y al día siguiente cuando llegó a la empresa, él hizo una pregunta al Señor, le dijo, Señor, ¿y ahora qué hago? Ahora que te conocí, ahora que vengo haciendo negocios de una manera, pero él dice que su objetivo único era hacer dinero. Y el Señor empezó a darle instrucciones progresivas. Lo primero que él se dio cuenta fue, el Señor le dijo, cambia la forma en cómo estás tolerando que la gente hable en tu empresa. Ya no hay más groserías y ya no hay más insultos. Empieza por ti mismo a hablar como yo te estoy hablando a ti, en amor y en aceptación. Y él empezó, dijo, chicos, perdonen, yo fui el primero que arruiné la forma en cómo aquí conversamos, pero yo estoy empezando a cambiar, Dios me está cambiando y yo quiero que cambie. Y empezó a cambiar la forma en cómo la gente conversa. Y luego empezó y dijo, hey, ahora ya no se trata solo de hacer dinero. Ahora, ¿qué tal si empezamos a ser generosos para impactar la comunidad y bendecir? Entonces empezó a no solamente dar diezmos, sino que creó una iniciativa de dar más del diezmo
y de invitar a los trabajadores a que se unieran, a que quien quiera dar también se unen y van e impactan a la comunidad y llevan esperanza a la comunidad. Y dice, porque no solamente ahora Dios me hizo ver que la gente en mi empresa vale, sino que la gente en mi comunidad vale. No son solamente un número más a la que le quiero vender juguetes. Y empieza un hombre transformado desde adentro por Cristo a cambiar la cultura primero en su empresa y luego en la comunidad. Y hoy en día su testimonio está yendo por todos lados del mundo a decir, sí es posible cambiar la cultura alrededor, pero lo hacemos un día a la vez, una conversación a la vez con la gente a nuestro alrededor. Entonces, mis hermanos, 3 cosas, ¿verdad? Primero, no podemos honrar si no valoramos quién las personas es. Segundo, es un tema de hábitos de todos los días, de cómo conversamos, de enriquecer eso, de cómo agradecemos, de cómo identificamos las habilidades de las personas. Y por último, tú y yo somos capaces de transformar el ambiente. Hermanos, yo les sugiero esto. Tenemos juntos, yo me incluyo, que convertirnos en expertos en honor. Expertos en honor es que aprendo cómo honrar a otros y qué identificar en ellos. Algunas recomendaciones prácticas. Identifiquen quién es la persona. ¿Cuándo fue la última vez que tú le preguntaste a alguien, cuéntame tu historia? Cuéntame cuál ha sido tus más grandes retos y tus anhelos en tu vida. Eso honra el diseño de Dios en las personas. También por lo que la persona tiene. Cuando identificamos los dones, talentos, capacidades, competencias, habilidades en las personas y les ayudamos a que lo desarrolle, que no lo dejen estancado, estamos honrando a las personas. Cuando nosotros identificamos lo que la persona cree, sus valores, sus convicciones bíblicas y los afianzamos y los felicitamos por eso, estamos honrándoles también. Cuando tú y yo entendemos que las personas sí pueden hacer, escúchame esto, el Espíritu Santo de Dios que se mueve en ti también se puede mover en las personas a tu alrededor. Y no los trates como que si solamente el Espíritu se mueve en tu vida. Trátalos como que también el Espíritu Santo de Dios les puede hacer entender, hacerse responsables, mejorar, comprometerse. Créelo y hácelo saber. Y deja que el Espíritu, no le quites el rol al Espíritu Santo. Y por último, mis hermanos, el reto que les lanzo hoy es que, y está en Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8. Si quieren, busquémoslo. Dice allí, paguen a cada uno lo que corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muestren el respeto. Y aquí miren lo que dice. Al que deban honor, ríndanle honor. En el versículo 10 de Romanos 12:10, dice que nos amemos honrándonos unos a otros. Tenemos una instrucción clara de parte del Señor por medio del apóstol Pablo, donde nos dice, el capítulo 12, habla del versículo 1 y 2, ¿de qué habla? De la renovación del entendimiento, ¿sí o no? Los deberes cristianos es el subtítulo. Y uno de los deberes, las expectativas de Dios es que nos honremos. El amor se manifiesta al honrarnos unos a otros. Así que, si alguien aquí hoy tiene una deuda de honor, mi oración hoy es que salga hoy y diga, Señor, ayúdame a pagarla. Quiero ponerme al día con mis impuestos y con los taxes que debo en cuanto a honor significa. Cierro con esta historia, hace algunos años, un señor fue allá en Estados Unidos, y esto quizás el pastor Ralph puede identificarse con esto. En Estados Unidos un señor fue a una venta de garajes, ¿saben? Que normalmente en los Estados Unidos se hacen muchas, la gente sale en el verano, en la primavera, sale de las cosas que ya no le funcionan. Y entonces un señor llega ahí, empieza y está viendo las cosas que están vendiendo muy baratas, y en eso ve así, en una esquina, una motocicleta, una moto, llena de tierra, fea, dañada, le faltaban piezas, pero era una Harley Davidson. Y cuando este señor le dice, mire,
¿y eso que tienes ahí? Sí, bueno, eso es una Harley vieja, pero la estás vendiendo. Y dice, bueno, ofrece algo. Y el hombre dice, bueno, $30. Ok, llévatela, es tuya. Y el hombre, bueno, se la llevó. Cuando llegó a su casa, a los días, llama al concesionario o a la gente que vende los repuestos originales de Harley para averiguar qué le faltaban, las piezas y eso. Y en Estados Unidos, lo primero que te preguntan es, ¿me puedes dar el serial de la moto? Entonces este señor dijo, ya va, espérese un momentico. Fue y le borró, le tuvo que quitarle toda la tierra y buscó el serial, el numerito, ¿verdad? El numerito y se lo da. Y cuando se lo da, hay un silencio. Y el señor del lado de allá dice, ya va, espérese un momentico. El número es este, taca, 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 taca. Sí, ese mismo. Ok, ya espérese un momento. ¿Le puedo llamar en un rato? Sí. Y lo llama al rato. Le dice, mire, sin necesidad de verla, le ofrecemos $100,000 por esa moto. Sin ir a verla. Y él dice, hey, ya va. Esta moto está toda fea, está toda... ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué usted me ofrece esa cantidad, señor? Y dice, bueno, porque esa moto fue hecha exclusivamente para Elvis Presley. Y la hemos estado buscando por años. Y al conseguirla, y entonces, obviamente, el valor de esa motocicleta era que había sido exclusivamente diseñada para Elvis Presley. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con el honor, verdad? Que el valor, así como eso fue creado para Elvis, y eso es lo que le daba el valor. Cuando tú veas a alguien alrededor, pregúntate, ¿para quién fue creado? ¿Quién lo creó y para quién lo creó? Cada persona que está sentada aquí y cada persona que tú ves fue creada por el Dios del universo y fue creada solamente para que viva para Él. Y si tú contribuyes a que los repuestos necesarios para que se ponga a funcionar completamente para lo que fue creado, tú estás honrando la vida de esa persona y estás honrando al Dios que le creó. Y solamente vamos a poder crear una cultura de honor si abrazamos esa visión especial del Padre amoroso que quiere vernos a todos funcionando en las carreteras y bendiciendo a todo el mundo en el nombre del Señor, llevando su cultura de reino a donde trabajamos, a donde servimos y adoramos y a donde vivimos en nuestras comunidades. Amén. Tenemos ese compromiso, construyamos un código de honor donde vivimos. Dios les bendiga, mis hermanos.